Las emociones son canijas, son duras, uno no se las espera. Y por más que te digas a ti mismo, no, pues al fin y al cabo vas a hablar de algo que has contado tantas veces a lo largo de los últimos 50 años, hacerlo hoy, aquí y en Los Pinos, no son palabras menores. De alguna manera, yo que vengo prevenido y que estoy más allá del bien y el mal, como todos ustedes saben, más bien cerca del mal, de repente dicen Los Pinos, chale, hablar del movimiento 68, ay, porque desde aquí se mandó matar a nuestra generación, coño, ¿no? Que no se nos olvide. Desde aquí se dieron las órdenes de represión, asesinato, persecución durante 50 años de los mexicanos que disentíamos de la manera como se gobernaba este país. Entonces esta recuperación de Los Pinos, venir a contar historias aquí, tiene una carga simbólica enorme, ¿no? Y bueno, ya uno carga con tantas cosas en la vida, échate en las espaldas los símbolos de la reconquista de Los Pinos, pues pesan el doble. Y no mi reconquista, la de ustedes. Los corrimos, los sacamos del gobierno de este país a las generaciones del lado oscuro, los que venían de las fuerzas del mal, los que mantuvieron la ignominia, el doble lenguaje, la mentira, la represión, la corrupción. Adiós muy buenas. Y perdieron además su centro simbólico en un país concebido como pirámide, donde hasta arriba se sienta el dueño de la pirámide, y luego los cargachiles, los cuentachiles, los corruptos chicos y la horda de cargaportafolios que andaban con ellos, pues se fueron. La generación del 68 hubo una guerra. El estar hoy aquí, ahora, hablando de esto es una victoria. Con 50 años de demora, pero los mexicanos somos lentos pero seguros, ¿no? Y ganamos esta guerra. La guerra por acabar con un gobierno dictatorial y espurio, mandarlos al basurero de la historia. Nos tomó, pero lo sabíamos, no estos 50 años de demora para sacarlos del gobierno de este país. Lo que sabíamos es que el 68 no terminó el 4 de diciembre cuando levantamos la huelga general, no el 2 de octubre, el 4 de diciembre, porque la huelga general se sostuvo hasta el 4 de diciembre. Sabíamos que la batalla empezaba, que cada uno de los millares, decenas de millares, quizás centenares de millares de aquellos que fuimos actores involuntarios del movimiento 68, habíamos comprado boleto. Era el Estado autoritario contra mí y a ver cómo nos toca. Y nos desparramamos por la sociedad, la generación del 68. Fuimos a construir los sindicatos universitarios. Fuimos a Veracruz, donde ahí andaba el Cabeza de Vaca, organizando sindicatos entre los cañeros. Fuimos a Morelos a echarle una mano a que surgiera el sindicalismo democrático en CIVAC. Fuimos a dar hasta las cooperativas de calzado en León, Guanajuato. Organizamos todo el larguísimo movimiento que luego se convirtió en la CONAMUP y en los movimientos de los barrios. Dimos batallas en los SHs por la libertad de expresión. Fuimos a rebotar hasta las esquinas del país llevando organización y democracia. En un camino lento, repleto de terribles batallas, donde se quedaron en el camino muchos compañeros calentando huesos al sol. No ha sido una guerra fácil. Y hoy estamos mermados, los que quedamos del 68 por razones de edad, pues somos dinosaurios. Por ahí hay uno que se echó el movimiento en la prevocacional y entonces tenía 13 años y entonces, bueno, ahora se puede dar el lujo de tener solo 64, ¿no? Los demás setenteamos y a mucha honra, coño, a mucha honra. Miles de compañeros de la generación del 68 sostuvieron hasta el día de la muerte la dignidad. Sostuvieron el decir, teníamos razón y no nos bajan de este burro. No hay cañonazo de Obregón que pueda derrotar. ¿Saben la historia? Obregón dijo que no hay general mexicano que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Bueno, pues esos cañonazos nos pelaron los dientes. No estaba en venta la dignidad de una generación, no era negociable. Por ahí tenemos nuestra lista de traidores.
son feos, man. Y entonces, ¿no te da vergüenza después de 30 años de lucha haber dado el chaquetazo por un salario de mierda y por una relación de sumisión con el aparato del Estado? Fuiste a vender principios. Pero bueno, son la minoría, francamente, y ellos solitos, cuando se miran en el espejo en las mañanas, les da bastante asco. La virtud, pues, del movimiento y de una generación, no podemos reducirla a 2 de octubre. Tenemos la tentación continuamente de fijar en fechas luctuosas, en fechas de represión brutal, la memoria del movimiento, y no hay tal. La memoria del 68 son 123 días de huelga general, con escuelas tomadas donde se ejerció plenamente la democracia, donde se discutió, se organizaron cineclubs, salían todos los días decenas de brigadistas. Estos 123 días de huelga animaron un proceso lento de transformación que no ha terminado. Compañeros, hemos ganado la batalla, una batalla de 50 años, pero no hemos ganado la guerra. En este país sigue la injusticia, el abuso del poder, la mentira, el doble lenguaje. La oficina en la que llegas, saludas, dices buenos días y alguien te contesta no. Entonces, no, ¿qué güey? Todavía no dije que vine, ¿no? Contrólense, ¿no? Sigue la burocracia, que heredamos un aparato del Estado que es una broma, ¿sí? Un cúmulo de llenapapeles, obstáculos, dificultades, medicinas escondidas, derechos de tierra adquiridos fraudulentamente, empresas mineras derramando arsénico, maestros que todavía no alcanzan la plena democracia de su sindicato. Esto está en camino. Y el mensaje de la generación del 68, no el mío, el mensaje de la generación del 68 es: la lucha sigue, compañeros. Y quién sabe cuántos decenas de miles de años seguirá. Porque el mensaje fundamental es democracia hoy y para siempre. Democracia real, democracia social, democracia popular. Las grandes virtudes del movimiento 68, recordadas al paso del tiempo, tienen que ver con la manera como se expresó una generación completa de hijos de las clases medias y las clases medias bajas y las clases populares que habíamos accedido a la enseñanza universitaria o preuniversitaria y que no nos gustaba el país que nos habían heredado, que nos resultaba mentiroso, fraudulento. Y al principio había magia, como todos los grandes movimientos sociales, compañeros. Si no hay magia, valen pa' pura madre, ¿sí? Y la magia era impresionante, impresionante. Recuerdo como si fuera ayer, se dice así, como si fuera ayer, recuerdo. No, pues ¿cuál ayer? Hace 50 años. Pero recuerdo nebulosamente la facultad en la que yo estudiaba, Ciencias Políticas en la UNAM, había entrado en huelga antes del 26 de julio, diciendo libertad a los presos políticos. Demetrio Vallejo, que salga de la cárcel. Demetrio, el héroe de nuestra generación, chaparrito, dirigente ferrocarrilero, con voz de ardillita de las caricaturas, pero un hombre con unos tompiates el tamaño del mundo, que había dirigido la gran insurrección por la democracia sindical y que estaba en la cárcel por haber pedido democracia sindical. Agárrense. Y enfrentamos el 145 y el bis y el otro, artículos que castigaban la libertad de opinión, no la acción. Y estábamos en huelga. Y cuando se producen los choques en el centro, la represión a las manifestaciones del 26 de julio y a la marcha de los estudiantes politécnicos, y luego los choques en el barrio del centro de la Ciudad de México y el bazucazo, te da una idea de lo que era el Estado díaz-ordazista. Era: métale un bazucazo a la puerta de Prepa 1 el ejército para acabar con un conflicto estudiantil. Cuando empezamos a decir diálogo, y diálogo público, nada de escondido, empezó a estallar, y ahí está la magia, la huelga general. Verlo era sorprendente. Ciencias Políticas era un reducto, pues ahí estábamos, una facultad de 350 alumnos, de los cuales de izquierda éramos 280, o sea que la teníamos en relativa y absoluta minoría los reaccionarios. Tan es así que dejaron de ir el primer día de huelga y ya no volvieron, ¿no? Para fortuna de todos ustedes y nosotros. Y la huelga.
y de repente alguien dice, hay asamblea en medicina, y nos descolgamos de los patios de ciencias políticas, 50, 60 compañeros, a ver cómo reaccionaban los médicos. Y de repente se abren las puertas de los auditorios de la Facultad de Medicina y salen 3,000 estudiantes con bata blanca gritando huelga, y tú dices, ¡ah, la madre! ¿Qué es esto? Y alguien te dice, está en asamblea de odontología. Y yo dije, no, los odontólogos no van a jalar, hombre, no jalaron nunca. En los 5 años previos de luchas estudiantiles no les entraba, porque el que cuida los dientes de otros no cuida el talento propio, ¿no? A la madre, por 70 votos, odontología se va a la huelga. Y entonces cada vez que la huelga estallaba, una facultad se movía hacia otras facultades para informarle que esto iba en serio, que no íbamos a permitir que el gobierno bazuqueara nuestras escuelas, ¿sí? Y está en asamblea psicología. Que no, pues ahí sí, ¿no? Bueno, ahí sí, por unanimidad se decretó la huelga en psicología, compañeros. El discurso del Güero ahí fue glorioso. Fue un discurso diciendo, el mundo va a cambiar y va a empezar hoy. Ese fue su argumento más fuerte, ¿sí? Y derecho, y no, la desconfianza estaba en nuestros corazones. Derecho a la facultad que había producido grillos, cargaportafolios priistas, chanchulleros, presidentes de la República, el pinche asco absoluto. Pues órale, que derecho se va a la huelga, y a la cabeza del movimiento de la huelga en derecho 2 mujeres. Y tú dices, esta es la gloria. Y bueno, desde luego, prepa 1, prepa 6, inmediatamente, la Boca 7, el Poli, Chapingo, lo cual era maravilloso porque teníamos garantizado al fin que en algún lugar se iba a comer bien durante la huelga. Chapingueros eran los únicos que comían bien, gracias a que la huelga estalló y nacionalizaron su comedor. Y seguía, y crecía. Incluso escuelas privadas como el Colegio Madrid o la Ibero jalan, y las normales desde luego. Y de repente el Valle de México irradiaba, por el calendario de aquella época, el país no estaba al mismo tiempo, estaba en huelga todo el centro de la República. Ay, enfrentando directamente al Estado, confrontando uno de los estados uno de los gobiernos más represivos y brutales que haya conocido la historia del México contemporáneo. Y entonces a darle forma a la huelga. Y algunos dijimos, la revolución está a la vuelta de la esquina, pero una cosa es que lo digas y otra que te lo creas. Todos sabíamos que la vuelta de la esquina es un concepto relativo, porque en las noches llegaban unos güeyes y alargaban las calles, y entonces las esquinas no estaban donde estaban antes, sino estaban a 500 metros más para allá. Este sistema de alargamiento de las calles para alejarte la vuelta de la esquina, pues todos lo sabíamos. Y entonces, ¿qué estaba ahí? Estaba la gran insurrección, y no lo sabíamos, de esta clase media. La segunda salida a la calle, manifestación, Politécnico Universidad, que era glorioso, además la alianza Poli-UNAM era maravillosa. En agosto, iban por el centro de Reforma saliendo de Tlaloc, después de que le cantamos a Tlaloc que no llueva, a Tlaloc le valió madres, claro, los dioses aztecas no estaban con nosotros en esos momentos, y llovió. Íbamos por el centro de Reforma, 250,000 estudiantes, pero por los bordes había otras 200,000 personas. ¿Quiénes eran? Padres de familia, la prima pendeja que nunca habían podido jalarla y que finalmente vino por lo menos a vernos y a hacer la B de la victoria, ¿no? Maestros, comerciantes, y el fenómeno de contagio que abarca al conjunto de una sociedad permite mantener una huelga de 123 días. Las grandes virtudes del movimiento fueron haber aprendido en movimientos anteriores. En principio, democracia, nada de los que no vengan a hacer guardia 14 horas no pueden entrar. No. Esas formas de autoritarismo destruyen el corazón del movimiento. Escuelas abiertas, que entre el que quiera, asambleas que tengan discusión plena, que se oigan las disidencias, que se oigan las discusiones. Luego un Consejo Nacional de Huelga que era de representación, por lo tanto, si no te gustaba lo que decía tu consejero, pues te lo fumigabas en la asamblea
y el siguiente representante era otro, y luego las brigadas. Y las brigadas eran lo más democrático del mundo porque eran de afinidad. Tú juntabas a tus cuates, hacías una brigada, le ponían su nombre Chira y vamos. Nosotros le teníamos mucha envidia porque éramos menos, nosotros digo, el grupo con el que yo convivía en esos años, éramos menos inteligentes que otros, pero en ciencias políticas estaba la brigada Marilyn Monroe. Entonces, bueno, pues ahora, y había otros que eran muy cuadrados, eran maoístas cuadrados, y su brigada se llamaba José María Morelos y Pavón. En aquella época teníamos muy poca consistencia histórica. No identificábamos a Morelos como una fuerza creadora de este país, como una fuerza radical, como el primer creador de un documento socialista en la historia de la independencia. Pero bueno, pues nosotros éramos la Brigada Che Guevara, claro, y la disputa no era si eres la Brigada Che Guevara, sino cuántas brigadas Che Guevara había, y como la de ellos es la chafa, la nuestra es la buena, y no había manera de demostrarlo. Y la salida a las calles. ¿A dónde? Pues a las calles. ¿Y a dónde fuimos a dar los incipientes militantes de la huelga de ciencias políticas? Pues por razones extrañas fuimos a dar al mercado en Miscuac, y ahí iban nuestras brigadas. Y órale, súbete al puesto y tira rollo. Se crearon cientos de mitineros y oradores de primer nivel. Al principio eran muy chafas, compañeros. Vamos, estudiantes, y estamos en huelga. Cuéntales, güey, pues cómo. Y porque el gobierno, no, cuéntales bien. Bueno, a partir de ese momento, y durante toda la huelga, la Facultad de Ciencias Políticas recibió donaciones gratuitas de los locatarios del mercado en Miscuac. Y fue maravilloso, porque volvían, iban, echaban meeting, volvían con su saco de nopales, su saco de papas, su saco de cebollas. El único problema es que por machistas, la Asamblea de Ciencias Políticas eligió una mujer como cocinera, porque el rollo era, no, pues, ¿quién va a ser el jefe de cocina de la facultad? Habíamos tomado el café desde luego, y la cocina anexa al café, pues una mujer. Total, la compañera primera que nombramos, pues no sabía cocinar, chinga. Y entonces resulta que los primeros 5 días de huelga comimos papas hervidas sin sal y chayotes sin sal. Después de eso hubo una asamblea revulsiva, corrimos a la compañera que dijo, yo les dije que no sabía cocinar. Y nombramos a un compañero que por lo menos nos servía huevos revueltos con papas con sal y chayotes. Puta, odio los chayotes desde el movimiento 68. Esta democracia primaria, pero al mismo tiempo indestructible, que están infiltrados, pues sí, pobres infiltrados, para poder infiltrarse tenían que ser ultra radicales, ¿no? Hacían el trabajo inverso. Ahora vamos a las fábricas. Dice, güey, no es agente de gobernación. Y dice, sí, pero tiene razón, vámonos a las fábricas, ¿no? Y fuimos a las fábricas. Y la llegada de las fábricas fue notable, fue un choque, aunque muchos ya entonces eran hijos obreros. Y alguien dijo, pues mi jefe trabaja en la General y el segundo turno tal a las 3. Pues órale, ahí aparecíamos. Y llegamos a hacer cosas gloriosas, como entrar 300 estudiantes por las puertas de la General Motor, barriendo con los policías para hacer mítines dentro, en la línea de producción, que se detuvo, claro, ¿sí? Llegamos a las subestaciones de los trabajadores eléctricos, llegamos a las primarias a hablar con los maestros de primaria que venían de una larga lucha que había sido derrotada. Llegamos con los restos del movimiento ferrocarrilero y el mensaje igualaba. Y el movimiento crecía y crecía y crecía y crecía en términos de sensibilidad social. Y el gobierno no sabía responder. Un gobierno de autoritarios conspiradores siempre pensará que no hay movimiento social, hay una conspiración. Los marcianos me quieren chingar, decía para sí mismo Díaz Ordaz. El único marciano era él, hombre, ¿sí? Estaba claro que esta mentalidad conspirativista no era propicia ninguna forma de diálogo. Cada vez que el movimiento crecía, llegaba la represión y el movimiento la derrotaba, aumentando su capacidad de movilización. La llegada en septiembre de la manifestación de las antorchas fue el no va más. La contracción del gobierno, sacando una manifestación de desagravio, porque habíamos agraviado la bandera nacional, y sacando a los burócratas al Zócalo,
La infiltramos con 30 brigadas y al rato los burócratas cantaban, somos borregos de Díaz Ordaz, somos borregos. Se les volteó la manifestación de los burócratas, se abren las puertas de Palacio y aparecen 8 tanquetas para reprimir a los que ellos habían convocado, porque la voz de la democracia se expandía como aceite en el agua. Al fin y al cabo, ¿qué le queda a uno? Te quedan cúmulos de anécdotas a cual más loca, a cual más locas. Estamos en el Zócalo de noche, se decide quedarse ahí. Pues era una provocación, sí es cierto, pero era la provocación que fue aplaudida por todos, nos quedamos en el Zócalo. Y entonces, pues salen los tanques de Palacio. Bonito palacio que alojaba tanques y tanquetas, ¿no? Para eso servía el palacio. Y salen los tanques. Y veo a mi amigo David, miembro del Comité de Huelga de Ciencias Políticas, como me sacaba como tanto así de altura, agarrar la pata de una silla de paleta que teníamos ahí para sentarnos en el campamento que está improvisando y irse sobre una tanqueta. Y yo, que conservaba un cierto espíritu, siempre he sido racionalista, ateo, racionalista, etc. Digo, ¿y este güey a dónde va? Se fue sobre la tanqueta con la pata de una silla. Y no sé si recuerdan las imágenes de las tanquetas del 68, eran tanquetas muy chaparritas que traían una especie de planta baja donde había un ametralladorista y luego la parte superior de la tanqueta. Y entonces agarró la pata de la silla y empezó a darle de tubazos al soldado que tenía una ametralladora apuntándole. Se le puso enfrente y empezó a sonarle de tubazos. Entonces una brigada del sentido común fuimos, lo agarramos del cinturón, de las patas, del pelo y lo arrastramos, porque de un momento a otro iba a jalar el gatillo. El soldado que estaba aterrado ante esta ofensiva de la voz del pueblo, la voz de Dios, dándole de tubazos en el casco sonaba poca madre. Bien, al día siguiente en la facultad yo contaba admirado lo que había visto a un grupo grande de compañeros, porque el patio de la facultad estaba continuamente repleto de conversaciones, debates abiertos. Y yo decía, este cuate se le fue a tubazos con una pata de una silla de metal a un tanquista. Y estaba por ahí David y me miraba como, qué pedo. Y entonces me acerco y digo, ¿estás loco? Y dice, no lo recuerdo, Paco. Le digo, carajo, para un día de gloria que tienes en tu vida, ¿se te olvidó? Por mi madre, que amanecí dormido en mi casa sin saber qué había pasado. ¿Cómo llegué a mi casa? No lo sé. Y me dice, oye, ¿y lo de la tanqueta es de veras? Yo traía un tubo en la mano y le digo, serás bruto, cabrón. Para un día que eres héroe nacional y se te olvida. Había perdido la memoria totalmente. El movimiento se me vuelve, pues, en el corazón un cúmulo de sorprendentes, extrañas y enloquecidas anécdotas dentro del marco que les estoy contando. Como, por ejemplo, el día en que, mientras me despertaba en la dirección, habíamos tomado la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas, nos acostábamos, niño, niña, patitas para acá, y luego pasaba un compañero y nos ponía una cortina por encima para que durmiéramos. Para esto se dormían 2, 3 horas cuando mucho. Y me sacan de mi feliz sueño y me dicen, vete pero raspando a Prepa 5. Digo, ¿qué pasa? Me cuentan, me lanzo a Prepa 5, con representación del Comité de Brigadas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llego, la noche anterior se había decretado por el Consejo Nacional de Huelga la noche de la gran pinta. Habíamos pintado 50,000 bardas en la Ciudad de México, nos habíamos acabado la pintura, con dinero que salía de las boteadas, de las colectas, y habíamos pintado miles y miles de bardas. Entonces llego a Prepa 5 y me encuentro un escenario desolador. El patio central y en los alrededores, en las arcadas, un montón de cuates jeteando, hombres, mujeres, compañeros, compañeras. Y era la noche de los zombies aquello, pues, ¿no? Los veías y dices, en la madre, estas son nuestras fuerzas, todos con la boca semiabierta, atontados. Y digo, ¿quién coordina las brigadas aquí? Y me señalan a uno que estaba ahí sentado, el Bigotín. Y el camarada Bigotín le decían así porque tenía bigote de Juan Diego.
3 pelos de este lado, 3 de este. Y le digo, camarada Bigotín, ¿qué hicieron anoche? El Bigotín abre los ojos y dice, lo que ordenó la asamblea, compañero. Era muy formal. Y le digo, pero oye, ¿qué pintaron? Pues lo que ordenó la asamblea. ¿Las asambleas son autónomas o no? No, sí, no hay bronca. Pero le digo, ya ni friegan. Porque la asamblea de Prepa 5 había decidido pintar la palabra hocicón, que era un insulto de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz tenía cara de mono de pre-neandertal. Y entonces hocicón era el reto, el movimiento contra el presidente. Y llamábamos hocicón al presidente. Vale. Le digo, no me parece mal, fue decisión de asamblea, órale. ¿Cuántas pintaron? Me dice, pues unas 2000. Y le digo, nomás, camarada Bigotín, estoy aquí por una razón trascendental. Dígame usted, camarada. Y le digo, pues que hocicón es con H y con C. El camarada Bigotín palidece, se vuelve gris y dice, no mames. Y le digo, por favor, ábrase la biblioteca, sáquese de la biblioteca un diccionario. El camarada Bigotín dice, ábrase la biblioteca, sáquese de la biblioteca un diccionario. Y llega uno de los zombies con un diccionario en la mano. Abrimos el diccionario, dice, hocicón. Chale, y el diccionario que habían traído no tenía la palabra, pero tenía hocico. Y le dije, a ver, Bigotín, ¿estamos todos de acuerdo en que hocicón viene de hocico? Sí, sí, estamos de acuerdo, hocico. Bigotín le dice, en la madre. Es con H y con C. Camaradas, en pie de lucha. Y se levantan los zombies ahí, los 300 zombies. Hay que hacer una leve corrección, dice el camarada Bigotín, en todas las bardas que pintamos anoche. Y alguien le dice, ay, ¿en todas? En todas. ¿Hay pintura? Pues hay algo, saquen de acá, no se canta. Y ahí salen las brigadas. Cumplí mi misión de que corrigieran en 500 bardas, poniéndole la H y cambiando la S por una C. Y yo decía, no hay bronca. Pero hijo, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Que somos un movimiento inculto y primitivo? Pues sí somos, pero no tanto. Control. Son este tipo de memorias las que se quedan ancladas con una intensidad, etcétera, y que hablan de la energía de un movimiento social. Nunca volví a ver al camarada Bigotín. Un día se me va a aparecer en una conferencia y decir, no es cierto, yo tenía un bigote a toda madre y no sé qué, ¿no? Contra mi versión de cómo era su bigote. Es estos actos de un movimiento en huelga continua, expandiéndose, democratizando lo que tocaba, los que producían situaciones maravillosas. Todos los días a las 6 de la mañana llegaba a nuestra facultad el chofer de un Juárez Loreto. Llegaba, pateaba a alguien de los que estábamos dormidos y decía, pínteme. Y entonces la brigada bajaba, traía su Juárez en el estacionamiento de Ciencias Políticas y le pintamos consignas. Y ya salía a hacer su ruta. Por ahí de 2 semanas de estarlo haciendo, llegó un día y dijo, hagan algo. ¿Y qué? Pues es que los ganaderos me están esperando en el Monumento Obregón, paso pintado y me borran las pintadas, me las tachan. Y nos, ¿qué hacemos? Y alguien ingenioso dijo, pues pintamos el techo. De tal manera que la gente que vive en primeros y segundos pisos, pues lee las pintadas. Pues órale, pasó la clandestinidad, la pintada del Juárez Loreto. Pero hasta el último día de la huelga, ese compañero llegó a que lo pintáramos. Rifándose su chamba, además. Que lo habían cachado, me lo fumigan, ¿no? Y este espíritu de intervenir, que es el paralelo de los compañeros de veterinaria, que tenían 50 perros para sus experimentos, y él les dijo, no, los perros dejan de ser sujeto de experimento, libertad absoluta a los perros, pero pues vamos a mandarles mensaje, ¿no? Y entonces tenían unas máquinas para trasquilar, ¿sí? Y entonces escribían mensajes en los perros, de tal manera que había perros por la ciudad con mensajes escritos con máquina trasquiladora. O los inventos que hicieron los compañeros de las facultades de la Esmeralda y de la Escuela Nacional de Arte, de hacer esténciles de pintura instantánea, muchos de los cuales todavía se siguen viendo en nuestras paredes, que pegabas en la pared el perforado, le metías spray y en 30 segundos creabas una pinta de 1 metro cuadrado. Maravilloso. Hace
un año, llegó un compañero y me dijo, mira lo que te traigo. Me regaló 2 camisetas con símbolos del 68. Yo dije, ¿las copiaste? Y dije, no, yo fui el que escondió los esténciles 45 años abajo de mi colchón. Ahí los tengo y te hice 2 camisetas con el mismo stencil. Yo lloraba. ¿Cómo no vas a llorar, compañeros? ¿Cómo no vas a recoger la carga de emoción de un movimiento social que le abrió la puerta a la democracia en este país? Han pasado los años, hemos envejecido, pero no tanto. Yo me hice mi propia camiseta que dice nacidos para perder en la parte de adelante y en la parte de atrás dice pero no para negociar, güey. Y la llevo con, aunque se está ya de tanta lavada, así como las camisetas del Che, cada vez que te la pones el Che parece coreano, ya después de 200 lavadas el Che se te va de lado. La sigo portando orgullosamente. Sigo siendo hoy como funcionario del gobierno, sigo siendo uno de los muchachos del 68. El mismo. Y entro en las mañanas a mi oficina con el espíritu del 68. ¿Sí? Y no lo voy a dejar. Y no vamos a cambiar. Y las cosas siguen. Y esto no ha terminado. De la memoria colectiva a la memoria heredada. Cuando publico mi historia sobre memorias personales sobre el movimiento 68, se lo dedico a 2 gentes. Guillermo Fernández, que hoy es el gerente general en el Fondo de Cultura Económica y trabaja conmigo, dirigente de la Facultad de Economía, uno de los más lúcidos economistas que vive en México, y Óscar, que fue movimiento del CEU, en la dedicatoria dice para Óscar que le faltaban 5 años para nacer, ¿sí? Y es que hay algo que trasciende la memoria, que es lo siguiente. De repente encuentras a un adolescente que te cuenta el movimiento. Entonces, pero tú, faltan 25 años para que nacieras. No, pero mi papá me contó, no, hombre, si tu papá no estaba en el movimiento, vivía en Cuautla en aquella época. No, bueno, pero su hermana, que sí estaba en la Escuela Nacional de Enfermería. No es cierto. Estas memorias rebotadas son maravillosas, porque todo mundo tiene derecho a decir yo estuve ahí. Porque si no estuviste en persona, has estado a lo largo de los años en espíritu. Y yo no estuve cuando Cortés pactó con los tlaxcaltecas, pero si hubiera estado del lado de los tlaxcaltecas negociando, diciendo, ¿sabes que este pinche gachupín trae mal boleto? No, porque la historia es patrimonio de todos. Y hoy, en Los Pinos, un 2 de octubre, que se conmemora el aniversario de la matanza, también se conmemora 123 días de huelga, memoria colectiva y memoria general. Por eso, sin que tenga mayores atribuciones que las que tengo como un humilde escritor que cuenta historias, declaro que todos ustedes y los que nos están siguiendo en televisión tienen derecho a decir yo soy hijo del 68. Muchas gracias.